Y caminó Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. Hoy te revelaré quién fue realmente Enoc, qué secretos celestiales le fueron revelados, y por qué su vida de solo 365 años, en una época donde los hombres vivían casi 1000 años, sigue siendo el modelo supremo de intimidad con Dios. Enoc fue el séptimo patriarca en la línea genealógica desde Adán. La Biblia traza su linaje con precisión. Adán engendró a Set, Set a Enos, Enos a Cainán, Cainán a Mahalaleel, Mahalaleel a Yared, y Yared a Enoc. El número 7 en las Escrituras representa perfección y completitud divina, y no es coincidencia que el hombre que caminó más íntimamente con Dios ocupara esta posición. Su nombre hebreo, Hanosh, significa dedicado o consagrado, reflejando perfectamente la naturaleza de su relación con Dios. A diferencia de sus contemporáneos que construían ciudades, acumulaban riquezas y se entregaban a los placeres terrenales, Enoc eligió un camino radicalmente diferente: la comunión constante e ininterrumpida con el Creador del universo. Génesis 5:22 registra algo único sobre él: y caminó Enoc con Dios. Esta frase aparece 2 veces en solo 3 versículos, enfatizando que su vida no era de religiosidad ocasional, sino de intimidad diaria y profunda. No simplemente creía en Dios, caminaba con Él como un amigo camina con otro amigo. Enoc vivió exactamente 365 años, el mismo número de días del año solar. Mientras Matusalén, su hijo, vivió 969 años, y otros patriarcas superaron los 900, Enoc fue trasladado relativamente joven, pero su brevedad no indicaba juicio, sino privilegio extraordinario. Desapareció porque le llevó Dios. Génesis 5:24. Enoc vivió en el mundo antediluviano, la era misteriosa entre la creación y el diluvio de Noé. Era un tiempo de longevidad extraordinaria, donde los hombres vivían siglos enteros, permitiendo que múltiples generaciones convivieran. Adán aún vivía cuando nació Enoc, conectando directamente al séptimo patriarca con el primer hombre formado del polvo. La tierra prediluviana era dramáticamente diferente a la actual. Según el registro bíblico, no había llovido antes del diluvio. Un vapor subía de la tierra y regaba toda la superficie. La vegetación era exuberante, los recursos abundantes, y la atmósfera permitía una vida mucho más prolongada de lo que conocemos hoy. Sin embargo, la humanidad se había corrompido profundamente. Génesis 6 describe cómo la maldad se multiplicaba, y los pensamientos del corazón humano eran de continuo solamente el mal. En medio de esta decadencia generalizada, Enoc se mantuvo fiel, caminando en dirección opuesta a su generación. La época de Enoc fue testigo de una corrupción espiritual sin precedentes. Los textos antiguos, incluyendo el libro de Enoc, Pridores Enoc, describen cómo ciertos ángeles llamados vigilantes abandonaron su morada celestial, tomaron mujeres humanas y engendraron gigantes llamados Nefilim. Estos ángeles caídos enseñaron a la humanidad artes prohibidas y conocimientos destructivos: hechicería, encantamientos, fabricación de armas de guerra, cosméticos para seducción y astrología. La tierra se llenó de violencia extrema y ocultismo generalizado. El juicio catastrófico del diluvio vendría como respuesta divina a esta corrupción. En marcado contraste, Enoc practicaba algo revolucionario: comunión diaria con Dios. La frase hebrea, caminar con Dios, implica acuerdo mutuo. Amós 3:3, dirección compartida y compañerismo íntimo. Mientras otros seguían las enseñanzas de los ángeles caídos, Enoc seguía exclusivamente al Creador. Judas 14:15 revela que Enoc fue también profeta, proclamando juicio contra los impíos. Los primeros 65 años. Enoc nació cuando su padre Jared tenía 162 años.
Durante sus primeros 65 años, vivió como cualquier otro hombre de su generación. Pero algo transformador cambió cuando nació su hijo Matusalén. Génesis 5:22 indica que después de este nacimiento, caminó Enoc con Dios 300 años. El nombre Matusalén significa proféticamente, cuando él muera, será enviado, refiriendo al diluvio. La paternidad despertó en Enoc una conciencia espiritual que transformó radicalmente su vida. 300 años de comunión. Durante 3 siglos completos, Enoc desarrolló una intimidad con Dios absolutamente sin paralelo en la historia humana. No era perfección instantánea ni misticismo sin esfuerzo, sino perseverancia constante en la fe día tras día. Hebreos 11:5 confirma que, antes de su traslación, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. En este período, Enoc recibió revelaciones extraordinarias. Los textos antiguos describen visiones de los cielos, del trono de Dios, de los ángeles y sus funciones, del juicio venidero y de los secretos de la creación. Fue llamado el escriba de justicia por registrar fielmente estas revelaciones divinas. El traslado a los 365 años, Enoc experimentó algo único. Fue trasladado sin ver muerte. Génesis declara, desapareció porque le llevó Dios. Hebreos 11:5 amplía, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Solo otra persona en la Biblia recibió este privilegio, el profeta Elías. Ambos casos demuestran que la muerte no es el destino inevitable cuando Dios interviene sobrenaturalmente. Profecías. Enoc es el profeta más antiguo registrado en la Biblia. Su profecía, preservada en Judas 14:15, anuncia la segunda venida de Cristo. He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías. Esta profecía asombrosa, pronunciada miles de años antes del diluvio, mira directamente hacia el fin de los tiempos. Enoc vio proféticamente tanto el juicio de su propia generación mediante las aguas del diluvio, como el juicio final de toda la humanidad en la segunda venida de Cristo. El libro de Enoc, aunque no es canónico, era conocido por los escritores del Nuevo Testamento. Judas lo cita directamente, y hay ecos de su lenguaje en 1 Pedro y 2 Pedro cuando hablan de ángeles que pecaron. Algunos estudiosos ven en Enoc una prefiguración de los 2 testigos de Apocalipsis 11. Junto con Elías, el otro hombre que nunca murió, Enoc podría regresar para completar su testimonio terrenal durante la tribulación. La historia de Enoc nos enseña verdades transformadoras para hoy. Primero, la intimidad con Dios es posible en cualquier época y circunstancia. Enoc vivió en la generación más corrupta y perversa antes del diluvio, pero caminó fielmente con Dios. El ambiente que nos rodea no determina nuestra espiritualidad. Nuestras decisiones diarias, sí. Segundo, caminar con Dios es un proceso diario, no un evento único. No fue una experiencia mística aislada, sino 300 años de comunión constante y deliberada. La santidad genuina se construye paso a paso, día tras día, decisión tras decisión, año tras año. Tercero, la fe agrada a Dios más que cualquier obra. Hebreos 11:5-6 conecta el traslado de Enoc con su fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No fue trasladado por perfección moral, sino por fe perseverante. Cuarto, nuestra vida puede impactar generaciones futuras. Matusalén vivió 969 años, el hombre más longevo jamás registrado en la historia, y murió exactamente el año del diluvio. El nombre profético que Enoc le dio a su hijo se cumplió con precisión absoluta siglos después de su partida. En una era de distracción constante, ruido incesante y superficialidad espiritual, Enoc nos confronta con una pregunta penetrante.
¿Estamos verdaderamente caminando con Dios o simplemente caminando cerca de Él? La diferencia determinó su destino eterno y determinará el nuestro. ¿Conocías la historia completa de Enoc y las revelaciones que recibió? Dios te bendiga.